Bien, ya estamos conectados. Vamos a comenzar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a guardar nuevamente un momento de silencio. Amado Señor, danos todo lo que nos une a ti. Quítanos todo lo que nos separa de ti. Líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo que no puse el audio acá. Okay. Bien, un aviso antes. Parece, no sabía de esto, de hecho es primer grupo de Telegram, mi Telegram personal ya lo tengo desde hace años y mi página de Telegram también, pero este que es grupo de Telegram, no sabía de que yo lo que publico se queda como escondido después de que tú entraste, si viste una primera vez, si vistes la primera vez y después regresas, ya no vuelves a ver la publicación. Supuestamente ya lo resolví, ya puse que las publicaciones no quedaran como escondidas en el grupo y ahí pueden ver el enlace de la primera charla y el enlace de la segunda charla en el grupo del retiro, ¿no? Entonces, espero que eso lo resuelva. Pues bueno, vamos a entrar en materia. Y ahora vamos a entrar en materia ya un poco más reflexiva. Ahorita nos basamos más en las cuestiones de definiciones, pero vale la pena entrar a fondo en esta cuestión de la consagración. Todavía estamos en eso. De alguna manera, el cuerpo del retiro está el hecho de la consagración, lo que implica consagrar al Inmaculado Corazón. ¿Qué implica el ser inmaculado? ¿Qué implica el corazón? ¿Se estará refiriendo al muslo, al músculo que tenemos? ¿O la Virgen hizo referencia más bien a una visión cristiana, bíblica, de lo que es el corazón, ¿verdad? Entonces, vamos a la parte ya más reflexiva. Y quisiera comenzar con una pregunta clave. ¿Quién puede consagrar? Ya un poco entendimos lo que es consagración. Ahora, ¿quién puede consagrar? Está claro que per se, dado que consagrar es hacer sagrado, dado que sagrado en mayúsculas es Dios, el que consagra solamente es Dios. Pero, ojo, ¿y a quiénes delegue esa autoridad? ¿A quiénes delegue esa autoridad? Solo Dios puede consagrar y a quienes delegue su autoridad. Y aquí quisiera hacer rapidito una cuñita con todo esto que se ha hecho de críticas a los diversos pontífices desde, bueno, Pío XI, Pío XII, etcétera. A ver, dice que solo se escucha música. Yo creo que va a ser su celular. ¿Alguna otra persona que confirme en el chat si se está escuchando bien o es problema de esas personas en sus dispositivos? Hay una persona que dice también que el internet está fallando. Aquí no me muestra, eso va a ser su celular. Ya, verifiquen de dónde lo están viendo, porque posiblemente está abierta otra aplicación, alguna cosa, ¿eh? Entonces, gracias a los que me confirmaron. Entonces, ¿quiénes? Disculpen que uno pierde un poquito el hilo con estas interrupciones, ¿eh? Pero bueno, ¿quién puede consagrar? Dado que consagrar es hacer sagrado y sagrado por antonomasia
sagrado con mayúsculas es Dios, está claro que el que consagra es Dios. Pero, ojo, en la tradición católica entendemos que Dios usa lo que se llaman causas segundas. Dios podría estar consagrando directamente, sin ningún tipo de obispo ni nada, a sacerdotes, pues que puede, pero ha querido instituir un colegio episcopal a través de los discípulos, de los 12 apóstoles, ¿verdad? ¿Lo necesita? Estrictamente hablando, no. Tengo un video hablando de cómo Dios no necesita de nosotros, pero ha querido necesitar, se le ha pegado la gana el necesitar. Es un misterio grandísimo de por qué Dios quiere seguir haciendo su obra a través del barro frágil que somos nosotros. Y dentro de ello ha instaurado una autoridad. Por lo tanto, en primera, el que consagra es Dios. Pero después es esa consagración que le viene de su poder de Dios, la da esa autoridad también a ciertos seres humanos para ciertas cosas, ¿va? Entonces, aquí quisiera hacer la cuñita sobre el Papa, porque no sé si los críticos del Papa, tanto Francisco y de los anteriores, desde Fátima hasta la actualidad, les digo, hay un predicador que ya hasta le dice modernista, Juan 23, a San Juan 23, imagínense. Eh, no se han puesto a pensar de que es Dios el que ha decidido que la consagración sea emitida por el Papa, ni siquiera por otro obispo muy santo, muy ortodoxo, no, por el Papa. Y fíjense que que la Virgen a Sor Luciano le dijo que consagre Rusia el Papa, pero que uno que sea un Papa bueno, no, así como que medio heterodoxo y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea, que se celebra la misa en latín y cosas, no. El Papa, basta. En la misma petición de la Virgen está hablando de la autoridad, que te guste o no te guste el Papa, la autoridad que ha recibido de Dios. Al punto de que esa consagración del Papa pueda tener e iniciar un proceso, en este caso, por ejemplo, de conversión con respecto a Rusia, independientemente si las autoridades de Rusia dijeran, no queremos que nos consagre el Papa. Pues mira, no te estoy preguntando. Ahí va la consagración, que es lo que está haciendo ahorita el Papa Francisco. Yo no sé si esto le agrade a los presidentes, por ejemplo, de Ucrania y de Rusia, ¿eh? Pero, eh, pero el Papa, ahí va, porque tiene una autoridad que hoy lastimosamente tanto católico le falta el respeto de esa autoridad que ha recibido el Santo Padre, en este caso ahorita el Papa Francisco. Y presumen muchos de católicos estos. Y ni siquiera se ponen a pensar de que la misma Virgen, porque habría que decir que la Virgen no se podría aparecer y consagrar a Rusia. No me están haciendo caso estos, listo, yo lo hago. El ejemplo que también pone este Monseñor Eduardo Chávez, el máximo experto en la Virgen de Guadalupe. Qué curioso que la Virgen, de hecho, Juan Diego, le dice cuando va y no le hacen caso, dice, pues manda otro. Dice, ¿yo qué soy? Yo soy colas, o sea, eso no soy nada. Y la Virgen dice, no, vas a volver a ir. Y si es necesario y el obispo te pide una prueba, le damos prueba al obispo. Pero esto no se hace sin autoridad del obispo. Hasta la propia Virgen se somete a la autoridad de un sucesor de los apóstoles, lo que tanto católico bravucón hoy desafía con una tremenda soberbia y arrogancia. La misma Virgen dice, quiero, deseo que se haga esta casita y todo esto, pero no se hace sin la autoridad del obispo. Y no dice de un obispo bueno, santito, perfecto, heterodoxo, no, del obispo, el que está, punto. Fray Juan de Zumárraga, sea un santazo, sea un pecador, no me importa. Tiene una autoridad que le ha dado mi hijo y yo, como la madre de mi hijo, que siempre ha obedecido a mi hijo, yo respeto esa autoridad
que mi hijo le ha dado a este. Si es un mal obispo, déjenlo. Ya dará cuentas de esa autoridad mal usada delante de mi hijo. Pero hoy los patos le tiran las escopetas, laicos, literalmente faltándole el respeto y pasándose la autoridad del Santo Padre por el arco del triunfo. Pues bueno, ¿con quién? Repito, ¿cuál es la pregunta? ¿Quién puede consagrar? Principal y esencialmente Dios, porque consagrar es hacer santo, sagrado. ¿Qué es sagrado? En mayúscula, Dios. Quien consagra es Dios. Y aquellos a quienes delegue dicha autoridad. Dicha autoridad. ¿Quiénes son los que pueden ordenar a una persona? Sacerdote, un obispo. Alguien que tiene la autoridad que Dios ha dejado en los sucesores de los apóstoles. ¿Te gustará el obispo o no te gustará? Él tiene la autoridad y mientras el sacramento esté correcto en materia y forma, allí hay un sacerdote ordenado. Punto. Te guste o no te guste. Fátima, más que hacernos rebelar con soberbia y arrogancia en contra de que los papas que no consagraron a Rusia, si es que no la consagraron, que ya saben que yo no opino eso, aunque fuera así, ¿quién te da la autoridad de faltarle el respeto a la autoridad que Dios ha depositado en el Papa? Autoridad que tiene tanto peso que la Virgen ha dicho, es el Papa el que tiene que consagrar, no un obispo de alguna otra diócesis, ni siquiera el Papa bajo condición de que sea buenecito y santo, no. Solamente el hecho de ser Papa, la misma Virgen reconoce que hay una autoridad ahí. Ahí. Una autoridad que ni ella viola, ni ella viola. La Madre de Dios ni siquiera viola la autoridad que ha dado al obispo, su hijo. Ya eso nos tendrá que dar varias aplicaciones, hermano, ¿eh? Claro, esta autoridad para consagrar tiene diferentes niveles, porque hay diferentes niveles de consagraciones y ahí podríamos entrar también los laicos. Por ejemplo, hay madres que hacen consagraciones devocionales. Por ejemplo, cuando están embarazadas y ya antes, evidentemente, de que nazca y que sea bautizado, yo conozco madres que le consagran a su bebé a la Santísima Virgen, a Dios, a un santo. Repetimos, los santos y la Virgen tienen que ver con la consagración tanto que están relacionados con lo más sagrado que es Dios, no porque sean dioses. Y lo consagran. Esa consagración de una madre que hace de su hijo en el vientre es válida, pero es una consagración devocional. Devocional. Hay diferentes tipos de consagraciones. Otro tipo de consagración. En la Edad Media, muchos familias grandes, a veces la 10ª hija, a veces la 12ª, etcétera, a veces la 7ª, la consagraban en un monasterio para la vida religiosa. Era una forma de pensar, ¿verdad? Igual antes te decían con quién te ibas a casar. Pues también te decían si tú ibas a ser religioso o no. Tenemos un gran ejemplo de una doctora de la iglesia, ni siquiera nada más santa, doctora de la iglesia, Santa Hildegarda, de niña, fue consagrada, podríamos decirlo en el sentido muy secular, donada, fue dada en donación a un convento. Y desde chiquita estuvo en un convento y ahí creció. Y terminó siendo monja, etcétera, una santa monja, etcétera. Ese tipo de consagración también podríamos ponerla que será una cuestión devocional, de práctica devocional en la Edad Media. Hay consagraciones, por ejemplo, de lugares, un templo, que a veces también para hacer una distinción se habla más que de consagración de un templo, de dedicación de un templo, pero básicamente la misma cosa. Ahí sí, ¿quién tiene que hacerlo? Un obispo. Y ahí, si nunca han estado en una consagración de un templo nuevo, por ejemplo, es muy lindo.
Por ejemplo, cómo se le unge al altar, ¿verdad? Con el aceite santo, ¿verdad? Bien interesante, y eso lo hace el obispo. Eh, pero evidentemente hay consagraciones de tipo sacramental, que ya son más que devocionales. Y estas sí, solamente pueden en algunas ser un ministro ordenado. Hay algunas que todavía los laicos, por ejemplo. La consagración de consagraciones en el amplio sentido de la palabra es el bautismo. Y sabemos que en emergencia hasta un laico puede bautizar. Pero, por ejemplo, la consagración que tiene que ver en la misa, bueno, toda la misa es un tipo de consagración amplia, ¿va? Pero el momento de la consagración, de la transubstanciación, sabemos que ahí solamente puede ser un ministro ordenado, ¿va? Con el sacerdocio, porque el diácono no puede. Tiene que ser sacerdote, obispo, ¿va? Y ahí, por la consagración que he recibido del orden sacerdotal, actúa el mismo Cristo, es in persona Cristo, porque repetimos, al final, ¿quién es el que consagra? Dios mismo. Entonces hay distintos niveles de consagración, pero sabemos que por el objeto de la consagración, etcétera, por varias cosas, hay unas que solamente dependen de aquellos que han recibido la autoridad que Dios ha dejado en los sucesores de los apóstoles y en los sucesores o servidores, no servidores, más bien colaboradores de esos sucesores, para no hacernos bolas, como decimos en México. ¿Quién es el exorcista? El obispo. Ahora, el obispo no puede atender siempre, entonces delega esa autoridad que tiene por su episcopado, por ser obispo, se la delega, se la comparte, vamos a decirlo así, a los sacerdotes que ve capacitados, que son los que pueden hacer los exorcismos. La iglesia siempre ha trabajado así. Cristo da el Espíritu Santo y sopla, por ejemplo, en aquel texto que sustenta bastante el sacramento de la reconciliación. Y Jesús sopló sobre los discípulos, sobre los apóstoles, y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedarán retenidos. Le está dando una autoridad que no se la dio Perico de los Palotes, porque Cristo es excluyente, racista, no. Porque no me vas a decir uy, los discípulos era la crema innata de santidad en el tiempo de nuestro Señor. No, que eso también es un misterio. Cristo no eligió a los más santos como los primeros obispos, ¿no? Entonces, son cuestiones que siempre hay que tener al tanto, porque si no, después con mucha arrogancia no les digo, los patos les terminan tirando las escopetas. Entonces, consecuencias de no consagrar, ya entendiendo lo que es la consagración, quién consagra, etcétera. Evidentemente está claro que el tipo de consagración que pidió la Virgen de Fátima está supeditada al Santo Padre, lo cual implica un reconocimiento de una autoridad que no la tiene nadie más. Aunque se revuelquen los más críticos del Papa, hablo de católicos, de un protestante, de un secular, me lo espero, pero de estos católicos, aunque te revuelques, mi hijo, la misma Virgen está reconociendo con su mandato, con su petición, más que mandato, con su petición, está reconociendo la autoridad que recae en el Santo Padre. Esa que muchos de ustedes, póngase el saco el que le quepa, le falta el respeto. Ahora bien, consecuencias de no consagrar. Les digo que la máxima consagración que se da, de hecho es tan grande que hay un cambio de sustancia, es el bautismo y que imprime carácter, por eso que no se puede borrar. Pero el cambio de sustancia es tan intenso, lo que pasa en la vida de un bautizado, que les cuento, yo no me acuerdo si ya lo contesto, no sé si cuando entrevisté
a uno de los exorcistas, lo mencioné, pero bueno, lo menciono si no lo he mencionado. Eh, Conocí a una persona del medio de comunicación secular, de los medios de comunicación secular, este, y al tiempo, pues no sé, le molestaban quizá mis publicaciones o algo, me terminó bloqueando, se desapareció. Después de unos años, recibo una llamada, y me sorprendió que era esta persona. Y asustadísima, porque pues nada, se había embarazado y su bebé, en las madrugadas se despertaba y empezaba a decir ña, 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 y sonidos raros. Después me entero que pues el papá le gustaba cuestiones de santería y cosas de esas, ¿va? Yo le dije, mira, estamos ahorita retirados, bautízala. La bautizó, jamás le volvió a pasar eso a la niña. Ojo, cuidado, cuidado con la cuestión supersticiosa. No estoy diciendo que el bautismo es, su niño tiene, no sé, déjenme ser un poquito burdo en el ejemplo, se echa peditos y huelen a infierno, bautícelo, bautícelo, con eso se le quita. No estoy, cuidado, porque, repito, esto está tan metido en nuestra iglesia católica de agarrar hasta la cuestión más sagrada y lo santo y siempre, a ver, lo que te funciona es esto como receta. Yo no le recomendé que lo bautizara como en el sentido de, con esto es como una medicina y con eso se le va a quitar, sino para continuar el proceso de maduración en la fe que ya llevaba ella y que por algún punto lo dejó, ¿va? Bueno, lo retomas y no pasa nada. El Señor, mientras no te mueras, el Señor te espera con los brazos abiertos, ¿no? Entonces, uno ve ahí nada más lo vulnerable que está la naturaleza humana sin el sacramento del bautismo. No es el tema, pero yo no me cansaré de repetirlo, por eso da tanta lástima que hoy casi a los niños los bauticen y los niños casi vengan con bigote. Ni siquiera se imaginan las consecuencias de no estar consagrando a sus hijos a través de un sacramento que imprime carácter, que toca la sustancia misma del niño. Ojo, también está claro que hay cuestiones pastorales que nos falta mucho, ¿eh? Y esto aquí involucro también a obispos y sacerdotes. No se trata de decir, tráiganme a todos los niños, aquí yo se los bautizo. ¿Por qué la iglesia bautiza niños? Porque lo hace en virtud de la fe de la iglesia. Por lo tanto, el padre o el tutor de ese niño tendría que ser alguien que está trabajando en practicar la fe. Tiene poco sentido llevar a bautizar a un niño en donde ninguno de los que se hacen cargo de ese niño, es decir, sus padres o algún tío o alguna abuela, etcétera, no le va a ayudar a nutrir la fe. Ahí sí sería casi, no estoy diciendo, sería casi una posibilidad de estar hablando también de una ejecución del bautismo en el sentido supersticioso. No digo que no se haga, porque el sacramento hace lo que dice hacer, ¿no? Ex opera operator, si no me recuerdo, ¿eh? No, está bien, pero vemos por eso que, y con justicia, algunos protestantes que no creen en el bautismo de niños nos echan en la cara. Pues lo remojaron de niño y de ahí en más. No se aparece en la iglesia hasta su primera comunión y de ahí hasta su confirmación y de ahí hasta cuando se case. O sea, ¿por qué? Porque la iglesia siempre ha bautizado niños en virtud de la fe de la iglesia, que al menos alguno de sus padres o de sus tutores, de sus padrinos también, pueda acompañar la maduración de esa fe que ha recibido en semilla el bautizado. Porque de lo contrario, sí habría que decir que hay que esperar a que tengan uso de razón. Ahora, de aquí al uso de razón, es tanto lo que se juega, porque es tanto lo que se recibe en el bautismo, que hay consecuencias. Hay consecuencias de no consagrar mediante esta cuestión del bautismo, que es una consagración así en mayúsculas, porque es el sacramento de sacramentos.
No, ese es la consagración, transubstanciación en la misa, compadre. Eso no lo podrías, por ejemplo, tú recibir si no eres bautizado. Nada. El sacramento por antonomasia, el máximo es el bautismo, porque es el que te abre, el que toca tu sustancia, cambia tu sustancia. Es todo un milagro. Por eso yo les menciono de que yo festejo más el día de mi bautismo que el día de mi cumpleaños, ¿verdad? Lo que se nos ha dado en el bautismo es brutalmente grande. No es una consagración devocional, una consagración así de la y se va. No, no, no. Es una consagración en el amplio sentido de la palabra. Te haces santo porque te haces hijo de Dios por la gracia. Evidentemente, no bautizarse, saquen las cuentas de lo que implica no consagrarse mediante el bautismo. Y aquí hay dos ejemplos que quiero poner también de esta inmadurez que tenemos a nivel sacramental. El día de mañana tengo una entrevista con un doctor en liturgia, muy bueno, un sacerdote colombiano, y en una charla que yo le escuché hace como 8 años, tengo 8 años tratándolo de entrevistar, pero por muchas cosas no se ha podido, pero ya, si Dios lo permite, mañana. Él menciona en esa conferencia que le escuché, mencionaba cosas interesantes, dice, ¿cómo ves cuando ya los sacramentos se están celebrando a nivel supersticioso por la gente? Tú ves que se casan unos muchachos y piden la canción al coro de amor eterno. O sea, no están o sea, ahí el centro no es Cristo, no se están casando en Cristo. Allá es el pretexto, pues para la tradición católica te tienes que casar en la iglesia y todo ese tipo de cosas, pero están celebrando un sacramento sin la esencia del sacramento. O poner otro ejemplo, en las misas de difuntos y en los funerales, todo esto. Dice, cuando ves que piden las golondrinas o esta de Vicente Fernández que le gustaba a mi padre, todo eso, esta gente esta gente está despidiendo a sus muertos, no los está pascualizando, que es lo que hacemos los católicos. No se están dando cuenta que hasta los mismos signos de una misa de difunto es casi como un bautismo. Nuevamente está el cirio, se le reviste de blanco el ataúd, está el agua bendita. ¿Por qué? Porque los cristianos tenemos esperanza en la vida eterna. No, estos, tóquenme la que me pueda arrancar las venas, ¿verdad? Una manera supersticiosa de celebrar un sacramento. Porque no entendemos el término, lo que implica la consagración ampliamente, y más la consagración máxima, que es la de los sacramentos. Repito, hay consagraciones devocionales. Entonces, esto es importante. Ahora bien, viene un poco lo más fuerte. Ya un poco los beneficios de consagrar. Los beneficios de consagrar es esto, hacerse de Dios, participar de la esencia de Dios, transformarse, cristificarse. Consecuencias de no consagrar, ya mencioné, nos ponemos bastante en vulnerabilidad. En este sentido, nunca hace daño una consagración. Yo ya creo que Rusia se consagró, personalmente, ya lo hablé en un live, pero qué bien nos hace que esa consagración se renueve y no falta el tonto que diga, pero ¿cómo dice? Pero la Virgen nunca habló de renovación. Interpretación supersticiosa de una revelación privada. Volvemos, aunque suene ridículo, tampoco la Virgen lo pidió en italiano, que seguramente es como lo va a hacer el Papa. Lo tiene que ser en portugués. Cuando la Virgen lo dijo, Rusia era un cierto territorio, hoy es diferente. Hermanos, es que es de risa, en serio, es de risa este tipo de interpretaciones que hacemos a veces de las revelaciones privadas. Entonces, consecuencias ahora de atentar contra lo sagrado. Y aquí vamos a entender bastante el mensaje de Fátima, que ya lo va a desarrollar ya más
cuando toque la parte del corazón inmaculado y todo esto, no el día de mañana, no el jueves, ¿no? Pero vamos a ir poniendo un poco de contexto. ¿Por qué? Porque la Virgen pidió consagrar porque se han alejado de Dios y siempre decimos, se han alejado de Dios ustedes, no yo, ustedes. Bill Gates, Putin, Soros, ellos son los que han traído la desgracia al mundo, porque ellos se han apartado de Dios, ellos son los que están yendo en contra de una consagración, ellos, e inclusive hasta los que le meten al Papa, es el Papa Juan 23, él estuvo en contra de la consagración. Vamos a ver qué significa, si ya sabemos qué es consagrar, vamos a ver qué significa estar en contra de la consagración y agarren casco si no les gustan las pedradas, porque más de una yo creo que les va a caer. Al mismo yo preparé el tema y todo eso, siempre me rellevo mis pedradas. Y cuando entendemos lo que es no solamente no consagrar, sino y estar teniendo actitudes que van en contra de la consagración, porque en la boquita puede estar pidiendo que el Papa consagre a Rusia, como lo dijo la Virgen y todo esto, pero en la vida, lo que tu vida está gritando es fuera todo tipo de consagración. No creo en la consagración, aunque de boquita estés diciendo, sí, ya quiero que el Papa consagre a Rusia. Vamos a revisar. Para empezar, un principio básico. Si algo consagrado es algo apartado para el Señor, una ofrenda destinada para ser consagrada puede ser retirada en cualquier momento antes de la ceremonia de consagración y no se consagra. Pero no así algo ya consagrado. Lo consagrado, consagrado queda. Consagrado queda. Por eso el bautismo, por ejemplo, imprime carácter. Después está en ciertas cosas, la consagración se puede, entre comillas, revertir por un tipo de anatema. Claro, si nos da tiempo explico eso. Pero aquí la cuestión está de que antes se puede retirar y no queda consagrado. Lo que se vaya a consagrar, persona o cosa. Pero una vez consagrado, ya entra en una dimensión que ya no puede ser tratado igual. Y las implicaciones, o sea, no da la misma atacar algo no consagrado que algo consagrado. En pocas palabras, lo que estoy diciendo. No da la misma tratar mal una cosa no consagrada que una cosa consagrada. Ahí es a lo que voy. Entonces, voy a mencionar nada más 3 pecados contra lo sagrado, por lo tanto, contra la consagración. Porque, repito, es una afirmación bastante simplona, facilista, ridícula, superficial, de aquellos que digan que solamente los que no querían la consagración, pues son los papas que no la consagraron, eran los comunistas que no querían la consagración. Vamos a ver los pecados contra lo sagrado, por lo tanto, contra la consagración. Y vamos a ver si tú y yo, que supuestamente estamos a favor de cualquier tipo de consagración que haga el Papa, y más si es bajo mandato de la Virgen, y como la Virgen lo dice, lo que quieras y gustes, que no será el mensaje de Fátima, y más en Cuaresma, para revisarnos si con la boquita estamos esperando una consagración, pero con la vida estamos gritando fuera consagración. Vamos a ver. De aquí me voy a basar mucho en este moralista gran que se llama Bernard Herring, que es muy ordenado en las ideas y me ha servido mucho para poder explicar esto, que es algo complicado con manzanas y peras, ¿no? De todos modos, voy a leer algunas cuestiones y las voy a tratar de desarrollar. A ver, bueno, para los que están anotando, que espero que sean varios, voy a mencionar 3 tipos de ataques o pecados contra lo sagrado, contra lo consagrado. La blasfemia, el tentar a Dios y el sacrilegio. Con esas tenemos pecados que van en contra de lo sagrado, contra de la consagración. Por mucho que en la boca estemos diciendo que el Papa consagre, es la blasfemia, tentar a Dios
y el sacrilegio. Vamos a la blasfemia. La blasfemia es el insulto directo a Dios o a sus obras o amigos, con intención de que recaiga sobre Dios. Paro aquí. Aquí sí podríamos pensar en aquellos que literalmente dicen palabrotas a Dios, que quieren ofender a Dios, o que ofenden al Papa, pero porque quieren ofender al Papa en cuanto que el Papa es servidor de Dios. Quizá ahí no nos quepa tanto el saco, aunque ya algunos católicos le han faltado el respeto al Papa y pueden estar blasfemando. No por el Papa, no por el Papa Francisco, no por Jorge Mario Bergoglio, sino porque éste está vinculado a una autoridad divina. Esos predicadores que inclusive se han hasta burlado del Papa tienen un gran riesgo, y digo, lo pongo en hipotético porque pues tampoco sé su interior, puede haber atenuantes en el pecado, pero pueden tomar el riesgo de estar blasfemando, blasfemando. En un live de Luis Román he visto mensajes de gente que diciendo, ojalá que ese papa ya se muera y que nos venga uno bueno. Dios mío, pecado grave de blasfemia. No porque el papa sea Dios, sino porque está vinculado de una manera especial bajo autoridad con Dios. Por eso, cuidado con insultar al Santo Padre. ¿Eh? Cuidado. Blasfemia. La blasfemia es el insulto directo a Dios o a sus obras o amigos, con intención de que recaiga sobre Dios. La forma más perversa es el desprecio y el escarnio plenamente advertido y consciente, con el fin de injuriar a Dios en su honor y santidad. Esto se llama blasfemia diabólica. Esta es básicamente ya, quienes caen en esto básicamente son los satánicos, son, o sea, gente que no es ni siquiera porque está enojado y le gana el enojo, que lo vamos a mencionar ahorita, que puede ser un atenuante. Estos odian a Dios. Son personas que ya están pecando contra el Espíritu Santo. Están cerrados a la obra de Dios, de Dios Espíritu Santo, que literalmente odian a Dios. Quieren insultar cuando dice una palabra, una ofensa a Dios, la dicen o la piensan, porque se puede blasfemar solamente de pensamiento. Ya lo quieren, lo desean. Esa es la más terrible, la blasfemia diabólica. Que es la forma más perversa del desprecio y el escarnio plenamente advertido y consciente. Conscientemente quieren blasfemar. Los gestos, acciones o palabras que según su significado expresan un desprecio a Dios, constituyen un pecado de la misma naturaleza que la blasfemia directa y consciente, aunque no se tuviera la intención de esta, siempre que su autor conozca que su significado es injurioso para Dios y obre libremente. Cuando tú desprecias cualquier acto, no sé, la Santa Misa, etc., sabiendo lo que es la Santa Misa, puedes estar corriendo una cuestión blasfema. Y a veces cambiamos la Santa Misa por un partido de fútbol, ¿eh? O sea, por eso nomás le estoy poniendo cositas. Nos es muy fácil agarrar a los grandes blasfemos. No, compadre. Si las cosas están como están, no solamente es por los grandes blasfemos. Empezamos a revisar de conciencia 1. El pecado de blasfemia puede cometerse con el pensamiento solo. Pero cuando los penitentes se acusan de blasfemias de pensamiento, muchas veces solo se trata de tentaciones o ideas obsesivas y morbosas, sobre todo cuando las víctimas son personas de fe, que llevan vida piadosa. Aquí para un poquito, yo he sabido de muchos casos que tienen algún tipo de influencia o ataque más extraordinario del diablo. Y por ejemplo, y son gente de fe, son gente, conozco una persona de misa diaria y todo eso, y está luchando con eso. No sé, a la hora de la consagración se le vienen palabrotas o se le vienen cuestiones sexuales, etc. Entonces, en este sentido, no siempre estamos hablando de que son culpables de la blasfemia, porque pueden ser
zarandeadas que Dios esté permitiendo o consecuencias de otros pecados que uno ha hecho, etcétera, y uno está entre que apenas se va desintoxicando, pues se le vienen algunas blasfemias a la cabeza. Eso tienen atenuantes, no es como lo primero, que ya es totalmente intencional. A los que sufren de tales ideas obsesivamente o obsesionantes, hay que aconsejarles que no reaccionen con violencia contra ellas, que es yo lo que le decía a estas personas, sobre todo una amistad que tiene esto. Le digo, si ya estás viendo que estás pensando cosas blasfemas y todo esto, no empieces a lacerarte, porque ya estoy pensando en esto. No, pon atención en otra cosa, de la Santa Misa. No sé, ve el corporal, el cáliz, alguna otra. No te enfrasques con culpas. Si ya pensaste esto, ya déjalo, punto. Vas para afuera, ¿no? Porque si no, es como les digo, es como si ahorita yo les dijera, no piensen en un elefante blanco, no piensen en un elefante blanco. Les estoy diciendo que no piensen en un elefante blanco. Repito, no estén pensando en un elefante blanco. Pregunten, ¿qué están pensando? Obvio. Entonces, ante estos pensamientos que pudieran ser también tentaciones, y no porque la persona sea mala, aunque se le está viniendo pensamientos blasfemos, no es enfrascarte, no tengo que estar pensando en esto, no. Dale salida. Ya entraste, es pensamiento blasfemo, vas para afuera, yo me centro en otra cosa. No me agarro culpándome. A los que sufren de tales ideas obsesionantes hay que aconsejarles que no reaccionen con violencia contra ellas, sino que sino que no les presenten atención y las contrarresten repitiendo con toda calma alguna oración o jaculatoria amorosa. Eso también sirve. Se me está viniendo una blasfemia que hasta a mí me da miedo decir alguna. Imagínense, cualquier insulto a Dios. Se me está viniendo, yo empiezo a forzar más bien palabras buenas. Señor, te amo, Señor, te amo. O si son muy distintas, el solo nombre de Jesús pronunciado con todo el amor posible es bastante poderoso. Jesús, nuevamente, cuidado con ponerlo como superstición. Receta, esta pastillita, repite esto. Tratemos siempre de quitar nuevamente la idea supersticiosa de las cosas santas, sino como realmente descubriendo el valor de este acto devocional. Jesús, Jesús, Jesús. ¿Verdad? Las calculatorias. Con la blasfemia va unida a veces la herejía, es decir, el error doctrinal. Con la blasfemia va unida a veces la herejía, cuando se niega a Dios algo que posee realmente o cuando se afirma de él algo que es contrario a la fe. Es la blasfemia herética. La blasfemia herética, porque generalmente si ya te vale y quieres ofender a Dios, pues te da la misma y empezar a decir que Cristo no es Dios. Pero además estás insultando y además estás equivocándote doctrinalmente. Muchas de las blasfemias, yo podría decir, terminan siendo heréticas. Porque ofendes a Dios con cuestión que no es verdad o con doctrina equivocada, ¿no? La blasfemia es un gravísimo pecado mortal, cuando sobre todo esta cuestión intencional. Ex toto genere suo, o sea, que en cuanto a la materia, el pecado siempre es grave, sea cual fuera el motivo, ya sea la cólera, la impaciencia, el odio o el desprecio de Dios. Aquí paro. Para poderlo explicar mejor esto, que ya tiene unos términos un poquito más teológicos, es como cuando se escribo con el aborto. El aborto es siempre pecado. O sea, objetivamente es un pecado mortal. Ahora, la mujer, si va a abortar presionada, amenazada, etcétera, la culpabilidad que tiene esa mujer se le atenúa. Pero el pecado siempre, o sea, no podemos decir que un solo aborto intencional sea justificable, por ninguna razón. Entonces aquí lo que está diciendo Herring dice es la blasfemia, sea porque odies a Dios, sea porque seas un satánico, seas porque seas un masón, o seas porque no sabes controlar tu carácter y tu lengua, siempre la blasfemia está mal. Si ha ofendido a Dios, está mal. Punto.
Ahora, la gradación de la responsabilidad es distinta, pero esto nos sirve para no empezar a decir, ay, que la Virgen nos pide que consagremos porque hay tanta blasfemia y tú piensas nada más en el satánico, en el diabólico ahí, con su misa negra. No, compadre, este, ¿cuántas veces nosotros hemos terminado blasfemando directa o indirectamente por no saber controlar la lengua o por no saber controlar nuestras decisiones? La blasfemia es un gravísimo pecado mortal, ex toto genere suo, o sea que en cuanto a la materia el pecado siempre es grave, solo cual fuere el motivo, sea cual fuere el motivo, ya sea la cólera, un enojo desmedido, la impaciencia, hay gente que blasfema porque es que es impaciente. Y ahorita voy a poner unos ejemplos, pero a muchos se les puede salir una blasfemia simplemente por impacientes, por no saber sufrir. El odio o el desprecio de Dios, que es la más grave. El vicio de la blasfemia es un lenguaje del infierno y señal de reprobación. Si dijéramos, bueno, en México se habla español, en España se habla español, en Inglaterra se habla inglés, en Brasil se habla portugués, en Filipinas se habla tagalo, bueno, también inglés. En China se habla chino. Si dijéramos, ¿cuál es el idioma del infierno? El lenguaje del infierno es la blasfemia. Por eso te he puesto siempre este ejemplito, que quien muere en pecado mortal sin arrepentimiento se va a encontrar delante de Dios y Dios no lo va a mandar al infierno. Dios es amor y te va a decir, vente conmigo. Pero tú le vas a responder como quedó tu alma. Y tu alma que murió sin arrepentirse del pecado, ¿el pecado qué es? Contrariar a Dios, odiar, rechazo de Dios. Dios te va a decir, vente conmigo y tu alma le va a responder con una blasfemia. ¿Quién te ha dicho a ti que quiero estar contigo? En el infierno no están pidiendo segundas oportunidades ni los diablos ni los condenados. Ay, Señor, dame una chance y ahora sí me voy a portar bien. No, en el infierno se está blasfemando. Eso me encanta mucho de Heyring, que lo haya puesto así. El vicio de la blasfemia es el lenguaje del infierno, es el idioma del infierno. ¿Cómo se habla en el infierno? Tanto los diablos y los condenados, blasfemando. Y es señal de reprobación. Cuando el blasfemo consuetudinario se arrepiente de su mala costumbre y lucha contra ella, no peca si alguna vez se deja llevar sin reflexión y en contra de su voluntad. Esto también lo he explicado en alguna charla, la diferencia del pecador empedernido y el pecador arrepentido. Hay que evitar pecar, pero si pecamos, no hay que ser cínicos. Al pecado le decimos pecado, nada que mentirita piadosa ni nada. No, esto fue un chiste blasfemo y todo eso, pero Dios sabe que es un chiste todo eso. No, no, no. Blasfemia es blasfemia, compadre. Blasfemia es blasfemia. Y si en ese chiste blasfemaste contra Dios, estás blasfemando. Punto. Quien cae en su pecado y no es un cínico y a su pecado le llamas pecado y está luchando contra él, las veces que se dé una resbalada no pasa nada. Reconoce, te levantas y sigue adelante. Hay que tener cuidado, ciertamente. El problema es con los blasfemos cínicos, que no reconocen su pecado, o lo reconocen y dicen, no está mal, o me viene valiendo, o hay algunos todavía peor, que al mal le dicen bien. No solamente no estoy mal, estoy bien haciendo esto. Estoy bien blasfemando. Cuando el blasfemo consuetudinario se arrepiente de su mala costumbre y lucha contra ella, no peca si alguna vez se deja llevar. Yo diría, no peca mortalmente, venialmente, muy probablemente. ¿Eh? No peca si alguna vez se deja llevar sin reflexión y contra su voluntad. Si por el contrario le es indiferente y no lo combate, o peor, si lo acepta, comete pecado cada vez que blasfema, aun cuando lo haga sin reflexionar.
Lo grave aquí es esa disposición permanente. Volvió a salir la disposición. También hasta para el pecado aplica. Digo, tú ves a dos personas blasfemando, objetivamente los dos están haciendo lo mismo, pero uno ya está dando la pelea con eso, fue un resbalón, etcétera, y este otro lo quiere, lo desea, es cínico, no lo reconoce. Tú puedes haber dos personas comulgando devotamente, sacando la lengüita y de rodillas, y en uno espiritualmente derramando veneno de esa lengua porque ha criticado a medio mundo de los que comulgan en la mano, etcétera, aun cuando la iglesia lo permite, etcétera. Y otro, sí, con toda la humildad recibiendo al Señor en la lengua y de rodillas, etcétera. La consagración. Unos se quedan solamente, no dijo Rusia, etcétera. Podría decir Rusia, etcétera, pero si nos brincamos lo esencial, la base de la consagración, es un circo, ese tipo de consagración. O sea, ¿de qué sirve? Lo estamos poniendo a acto mágico. Fíjate que hasta en la cuestión del pecado también determina mucho lo del fondo, no tanto lo de la forma, el cascarón. Si por el contrario le es indiferente y no lo combate, o es decir, de fondo lo trae podrido, o peor, si lo acepta, comete pecado cada vez que blasfema, aun cuando lo haga sin reflexionar, aun cuando dé un patinazo. ¿Por qué? Porque lo grave aquí es esa disposición, el interior cómo está podrido, ya no es tanto ni siquiera el insulto que le estás lanzando a Dios. Lo grave aquí es esa disposición permanente que incluye la aprobación de los actos malos y reflexivos. Puede suceder que un decaimiento excesivo provocado por una suerte desgraciada, ahí viene para los impacientes, puede suceder que un decaimiento excesivo, subrayo, excesivo, no cualquier decaimiento. Ay, me picó una mosca y blasfemé. No, espérate. Puede suceder que un decaimiento excesivo provocado por una suerte desgraciada excuse alguna vez palabras que en sí son blasfemas. Pues una excesiva tristeza disminuye la advertencia de lo que se dice. ¿Saben quién habla de esto? Quizá saque un video sobre esto. Tengo un retiro hablando ya del librito de los amigos de la cruz del San Luis Griñón de Montfort. Y San Luis Griñón de Montfort en esa carta, Los amigos de la cruz, menciona los tipos de queja. Y él menciona que hay quejas en donde, por ejemplo, cuando hay un dolor muy duro, muy fuerte, físico y todo eso, se te puede salir una blasfemia, se te puede salir un rechazo a Dios y todo eso. Pero Dios entiende que realmente ni siquiera fue algo pensado, fue el grito ya de el dolor intenso que tienes en el cuerpo. Ahora, ciertamente, en la medida que cuando estamos sanos no estemos acostumbrándonos a decir estas cuestiones, pues se nos va, bueno, me disculparán, se me está viniendo una idea. En vez de pensar en decir una blasfemia, que se hunda el América en el fondo de la tabla, no sé, algo de lo que más usas. Pero el que tiene continuamente palabrotas de insulto a Dios, cuando sufra, lo más seguro es que le van a salir. Entonces también tiene que ver esa parte de la prudencia, aun cuando estás sufriendo intensamente, se te pueda quitar un poco la parte de la culpa. Déjame tomar algo, porque ya están poniéndose mal. Entonces, ¿dónde me quedé? Puede suceder que un decaimiento excesivo provocado por una suerte desgraciada excuse alguna vez palabras que en sí son blasfemas. Pues una excesiva tristeza disminuye la advertencia de lo que se dice, un excesivo dolor.
No sería justo, por consiguiente, arguir siempre de sentimientos blasfemos a quienes pronuncian tales palabras. Le está dando un dolor del cáncer que está comiendo en el hígado de esa persona y sueltó una blasfemia. Y cuidado con decir, esta persona odia a Dios. Espérate, compadre, ya te quiero ver con ese dolor de hígado. No sería justo, por consiguiente, arguir siempre, es decir, que en algunos casos, sí, esa persona gritó eso porque odia a Dios. No sería justo, por consiguiente, arguir siempre de sentimientos blasfemos a quienes pronuncian tales palabras. Blasfemia, es decir, por ejemplo, algunos ejemplos de blasfemia, que uno está esperándose, bueno, las voy a decir, pero simplemente para ilustrar. Dios sabe que no lo hago con la intención. Hay blasfemias que son palabrotas en ciertos países que ya la gente ni siquiera lo dice por ofender a Dios, sino por cuestión cultural. ¿Y saben qué? Gracias a Dios, bendito los misioneros que eso quitaron de Latinoamérica. Porque en Latinoamérica tenemos palabrotas, pero no son blasfemias. Cuando un latinoamericano está blasfemando es porque generalmente ya lleva un poco la intención, pero por ejemplo en Italia a veces dicen, oh porco Dios, Dios es un puerco. O en España, me cago en Dios. A veces lo están diciendo y ni siquiera quieren ofender a Dios. Pero es una mala costumbre que desafortunadamente ensucia nuestro vocabulario. Pero aquí hay otras blasfemias que no son tan fuertes como estas, y son blasfemias. Ahí les van algunas. Alguien podría decir, y viendo esto, ¿puede decirse que hay Dios? No sé, mataron a una niña, la violaron, todo eso. Y viendo esto, ¿puede decirse que hay Dios? Blasfema. Después de esto, ya no se puede creer en Dios. Blasfema. No me hablen ya de justicia de Dios. ¿Cómo puede ser Dios tan cruel y me esté pasando esto, o a mi hijo, o a todo? Blasfemia. Ya no les digo en cuanto a chistes, que son blasfemos. Ay, pero es broma, Dios entiende. Blasfemia. El proferir palabras sagradas en el momento de la ira para desfogar así la cólera o la impaciencia no constituye de por sí pecado de blasfemia. Es otra atenuante. Aunque puede haber peligro próximo de ello, te metes en camisa de 11 varas. Repito. Hay cosas que te pueden atenuar, que Dios entiende que es por un dolor o por un sufrimiento, por una impaciencia y todo esto, pero si te acostumbras a pisar esos terrenos, aunque puede haber peligro próximo de ello. Tanto va el cántaro al agua que se quebra. Porque si se le acompaña con un libre y voluntario movimiento de ira o de impaciencia contra Dios, se convierten en verdaderas blasfemias. Es posible, sin embargo, que haya gente ruda que no se fije en el sentido blasfemo de tales expresiones y que no sea justo arguirle siempre en confesión de pecado de blasfemia. Pero sí es necesario advertirles seriamente el grave inconveniente que hay en pronunciar tales palabras. Y ahorita, a ver, déjenme, se las digo. Ahí me disculparán. Aquí pongo otro caso. A ver, ¿dónde está este? Permítame. Es Regil. Ahorita se me vino, si no lo hubiera tenido preparado. ¿Dónde está? Creo que es este. Ya es este. Marco Antonio Regil, yo creo que los mexicanos y muchos de Estados Unidos lo conocerán, un conductor. Está entrevistando a Diego Dreyfus, creo que se apellida, que es como coach del Chicharito Hernández, que tiene cosas, me parece que algunas buenas, también Marco Antonio Regil, pero en otras cosas, bueno, Marco Antonio se ha metido en cuestiones así de yoga y todo ese tipo de cosas, y Dreyfus inclusive es bastante mal hablado. A mí no me asustan las malas palabras y todo ese tipo de cosas. Pero cuando se empieza a esto a redirigir para con Dios, hay que tener cuidado. Y, por otras palabras, Dreyfus dice,
este, la religión no es tanto malo, son los religiosos los que te quieren meter a chaleco, estas cosas y todo eso. Y dice, dice, porque si existe Dios, ¿verdad? Y si tu Dios de la Biblia que me estás diciendo es verdaderamente un Dios bueno y todo esto, no se va a asustar que yo le diga, ¿qué onda, cabrón? O cosas de esas, ¿verdad? Es más, hasta, no, fue esta fuerte. Si yo me muero y sale delante de mí y me dice, y yo le digo, ¿qué onda, puto? Y ese Dios de tu Biblia te va a decir, ¿qué onda, cabrón? Y todo eso. O sea, por una parte yo entiendo la parte que quiere dar a entender, pero ¿qué tan necesario es empezar a usar esta terminología con respecto a Dios? Sabemos, y esto también lo he explicado, ¿verdad? Porque yo soy de los convencidos de que los términos fuertes muchas veces son necesarios, inclusive en los insultos, no los insultos, la contumelia, porque hay su diferencia. La contumelia, las palabras duras y fuertes, muchas veces sacuden la cabeza de la persona, pero no tienen la intención de humillar a la persona, de insultar. Eso lo explica Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Y pone ejemplos, por ejemplo, el mismo Señor. El Señor Jesús le dijo zorra a Herodes. Le dijo raza de víboras a los fariseos. Sepulcros blanqueados. No me van a decir que son piropos, ¿va? Pero Jesús estaba pecando de injuria. No. No voy a desarrollar todo esto porque ya tengo videos hablando de esto. Pero aquí la cuestión está, yo entiendo que Diego Dreyfus, quiero asumir que al dirigirse así con respecto a Dios, no los está intentando ofender, está tratando un poco justificar la manera tan grosera con la que él habla, en todo, porque él habla en todo, así muy grosero. Y lo entiendo un poco, pero miren, yo le puse aquí un comentario, no sé si lo habrá borrado Marco Antonio Regil, vamos a ver si lo borró, creo que sí lo borró. A ver, espérame. Yo creo que sí lo borró, a ver, déjame nomás un momentito. Digo, para leer con justicia, y no lo ofendí ni nada, pero ya lo borró. A ver, creo que sí lo borró. Dejen nomás darle una última pasadita a ver si está. Tendría que salirme al principio, pero sí, yo creo que sí lo borró. Pero en pocas palabras le decía de cómo se quejan de que, y ciertamente también pongo, gracias por exigirnos a los católicos, sobre todo a los católicos, que demos testimonios del amor de Dios, ¿no? Y no de andar dando bibliazos, que es un poco de lo que se queja también. Pero, pero al mismo tiempo, ustedes hablan de que no, como una religión, cuando una religión se crea autoritaria de la verdad y todo esto, le digo, están cayendo en un relativismo. Es como aquellos que dicen, nadie tiene la verdad. Al decir eso, tú estás diciendo que sí, tú tienes la verdad. ¿Cuál verdad? De que no hay verdad. Es una contradicción. El relativismo es una contradicción. Porque el decir, nadie tiene la verdad, no existe la verdad, tú estás diciendo que eso que estás diciendo es una verdad. No sé si la captan, hay una contradicción lógica ahí. Quizá eso fue lo que se le ofendió y eso que le puse. Gracias por también a través de su queja, con una falacia y todo esto, pero también despertarnos a los religiosos que debemos dar testimonio del amor de Dios. Pero bueno, esto se me vino rapidito. Ya voy a terminar. Las injurias proferidas contra los santos, especialmente contra la Madre de Dios, constituyen ciertamente pecado de blasfemia, aunque no es Dios la Virgen, pues siendo ellos los amigos de Dios, están en relación directa con Él. Y así como la gloria divina los baña con su resplandor, así las injurias que se les hacen recaen sobre Dios. En este sentido, no voy a decir el nombre, ustedes lo conocen, aquel que le está diciendo modernista, aquel predicador que le está diciendo modernista al Papa Juan XXIII, está blasfemando. Está blasfemando. Las imprecaciones, aunque el Papa Juan XXIII evidentemente no es Dios, ¿eh? Pero por esta razón, las imprecaciones y maldiciones de las criaturas racionales, si se dirigen solo a ellas, son pecado grave contra la caridad y se oponen a la oración, que es uno de los actos de religión, pero no son blasfemias. O sea, si a mí no me mientan la madre, si a alguien me mienta la madre,
no están blasfemando, aun cuando soy hijo de Dios y estoy vinculado, pero es esta cuestión, las imprecaciones y maldiciones de las criaturas racionales, si se dirigen solo a ellas, o sea, me insultan por Cristian, no por ser hijo de Dios y todo esto, aunque siempre va vinculado, ¿ah? Son pecado grave contra la caridad. Evidentemente están faltando a la caridad. Sí es una cuestión de contumelia intencional. Repito, porque no siempre el decir un término fuerte es en sí mismo pecado. Son pecado grave contra la caridad y se oponen a la oración, que es uno de los actos de religión, pero no son blasfemias, a no ser que se entienda injuriar a Dios o despreciar a alguno de sus propiedades. Por ejemplo, los que están insultando al Papa Francisco están blasfemando. Ahí ya cambia la cosa, ¿no? Además que el Papa Francisco menciona que, por ejemplo, golpear a una mujer, la violencia o la trata de personas, ha mencionado ese término. Están cometiendo un sacrilegio, porque estamos describiendo los tipos de sacrilegios. Entonces, y estamos en la blasfemia, que es un tipo de sacrilegio, un tipo de ofensa a lo sagrado, a lo consagrado. Y el Papa eso hace una reflexión linda. Tengo un video hablando de esto, ¿ah? Este, de cómo cada mujer de alguna manera hace una referencia a la Virgen. Quien golpea y le levanta la mano a una mujer en ese sentido, está cometiendo un tipo de sacrilegio, ¿ah? En una interpretación pastoral del Papa Francisco. Son culpables las blasfemias proferidas en la embriaguez, cuando el que quiere las profiere sabe de antemano que estando en ese estado suele pronunciarlas. Cierto, borracho ya ni te encuentras, ni sabes ni cómo te llamas, pero el pecado no lo cometes cuando estás blasfemando ya borracho, sino el pecado lo cometiste al emborracharte, sabiendo que cuando te emborrachas blasfemas. No sé si se entiende. Son culpables las blasfemias proferidas en la embriaguez, cuando el que las profiere sabe de antemano que estando en ese estado suele pronunciarlas. Al no evitar la embriaguez, da claramente a entender que no le pesa el blasfemar. Pena de muerte existía en el Antiguo Testamento contra los blasfemos. Quien blasfemare el nombre de Yahvé será castigado con la muerte. Toda la asamblea le lapidará. Levítico 24:16. Evidentemente, esto ha madurado en la revelación, pero para que vamos a entender de que alguien diga, no, son puras palabras o son simples pensamientos, ¿no? Jesús hizo reos de la blasfemia contra el Espíritu Santo a quienes afirmaban que él expulsaba a los demonios con ayuda de Belcebú, en el nivel de blasfemia, ¿eh? Añadiendo que tal pecado no sería perdonado ni en este ni en el otro mundo. Cuando explica el pecado contra el Espíritu Santo, que ya lo he explicado muchas veces, no lo voy a explicar ahorita, pero el contexto es una acusación que le están haciendo a Jesús de que hace los milagros con poder de Belcebú, del demonio. Esas sí son mentadas de madre, ¿eh? Porque a mí cuando me la mientan, digo, pues no soy un santazo, ¿eh? Algo me debe de caer de justicia. Pero ofender, por eso la gravedad de la blasfemia, ofender a Dios y todavía ofenderlo diciendo que hacía los milagros por obra del demonio. ¿Y quién se lo decía? Los ortodoxos, los firmes en doctrina. Así que un ejemplo más de que tú, sabiendo doctrina y moral, no te asegura santidad de vida. Porque este nivel de blasfemia que le lanzaron a Jesús eran aquellos que obedecían la ley. Me quedan otros dos pecados contra lo sagrado, contra lo consagrado. Y creo que voy a dar una tercera charla hoy, ya para cerrar. Creí que lo iba a dar en dos, ¿no? Todavía mi salud me está aguantando, aunque estoy un poquito ya ahorita mal de esto de la garganta. Entonces, vamos a dejar, son 5:30. Si me permiten, ahorita sí para descansar un poquito más, y que ustedes también pueden reflexionar de todo esto, vamos a dejar media hora de receso y a las 6
nos conectamos nuevamente en el grupo del retiro. Les voy a dejar el enlace de la tercera charla para ver los últimos dos formas que quiero, digo, hay más, ¿verdad? Pero dos formas que quiero describir de lo que es atentar ante lo sagrado, a lo consagrado, ¿ah? Eh, para empezar a quitarnos esto de que, ay, la Virgen lo pidió la consagración, por eso los grandes pecadores, los que hacen misas negras y todo eso, los que profanan un templo y todo eso, ¿no? Ya viste, o sea, ya si uno examina de este tipo de cosas, alguna pedrada nos debe de tocar, ¿verdad? Y entonces vemos ya la consagración que pide la Virgen desde otros ojos, ¿verdad? Entonces, nos falta tentar a Dios, que es otro tipo eh, de atentar contra lo sagrado, y el sacrilegio, con los diferentes tipos de sacrilegios, ¿verdad? Entonces, eh, son los pecados contra lo sagrado. Bueno, vamos a terminar con una oración. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces, atención al grupo en Telegram. Ahí les voy a dejar el tercero de la última charla y ya el jueves vemos el resto, que sería también dos charlas o chance y hasta me tengo que llevar tres. Y el viernes, como les dije, sería la última charla, pero esa sí sería pública, ¿no? Así que nada más para las del jueves y estén atentos al grupo para lo demás. Bueno, entonces nos agarramos media horita de descanso y de reflexión. Dios les bendiga.